Bendiga, si fueran tan amables de abrir por favor la palabra de Dios ahí en el libro de Números capítulo 13 y capítulo 14, que es el mensaje en el cual nosotros vamos a ver acerca de estos dos capítulos, que realmente es impresionante, hermanos, realmente es único, porque lo que hay en estos dos capítulos de verdad que nos va a ayudar, hermanos, sobre todo en esta serie que nosotros hemos estado haciendo ya algunas semanas atrás. La hemos titulado Guiados por el Espíritu Santo. Esta es la parte 4. Y el título que hemos puesto a este mensaje de hoy es justamente Cuando fracasamos en la fe. Hemos cantado estos lindos himnos hoy, hermano, ver que en el nombre de Jesús hay poder, ver que el otro himno hablaba de que Jesucristo Él es fiel, hermano. Y de verdad, hermano, ¿dónde hallamos la valentía en la reflexión que estaba dando mi hermano Fernando hace un momento? Hermanos, ser valientes también es fracasar, pero levantarse en el poder del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, eso vamos a ver hoy día, hermanos. Yo quisiera que por favor tomen atención, escuchen bien cómo va la narrativa hoy de este mensaje y cómo vamos a utilizar muchos versículos bíblicos, si fueran tan amables de anotar en su cuadernito y luego pues lo ven en su casa, ¿no? Digo esto, hermanos, porque hay algo que nosotros como creyentes en nuestra vida cristiana o como creyentes tenemos un don que muchas veces no le tomamos en cuenta o que muchas veces lo subestimamos en nuestra vida como creyentes, y estoy hablando de la fe. La fe es importantísima para la vida cristiana y, como les dije hace un momento, muchas veces no le tomamos en cuenta o subestimamos lo que es la fe, ese don tan maravilloso, ese regalo tan maravilloso que el Señor nos ha dado desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor. Por eso es que la fe es vital para la vida de cada creyente. Por eso es que ahí en Romanos capítulo 12 y versículo 3 dice así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, que cuando venimos a ser creyentes, cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, el Señor nos da, nos regala, nos da la fe como un don, como un regalo, ¿sí? Y dice ahí la palabra que Él nos ha dado una medida de fe. Es decir, que cuando Dios nos da algo, también debemos de entender que tenemos la responsabilidad de administrarlo, ¿verdad? De usarlo, de desarrollarlo, de aumentarlo. Es decir, la vida cristiana no es solamente venir los días domingos acá. La vida cristiana constituye una decisión de fe en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos. Por lo tanto, la fe tenemos que la responsabilidad de administrarla, de hacer que vaya creciendo, de desarrollarla en nuestra vida como creyentes. Les digo esto, hermanos, porque lo que no se administra se pierde. Porque cuando Dios nos da algo, ¿sí?, en su misericordia, en su amor, Él nos da no solamente para bendecirnos, sino también para que podamos bendecir a otros. Por eso la fe, ahí en Hebreos capítulo 11 y versículo 1, dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Decir que el Señor nos manda a que nosotros vivamos nuestra vida cristiana no por lo que ven nuestros ojos, sino por lo que nosotros confiamos en lo que dice su palabra. Por eso dice ahí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso dice claramente. Es decir, el llamado para cada creyente es vivir por fe. Pero podemos hablar mucho acerca de esto, ser muy teólogos, tener mucha preparación intelectual, por ejemplo, o teórica en cuanto a la fe, y que está bien. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra fe falla?
¿Qué pasa cuando nuestra profesión de fe, es decir, de lo que decimos creer de Dios, falla en ciertas circunstancias o ciertos aspectos de nuestra vida? Y yo creo, hermanos, que a todos en algún momento de nuestra vida nos ha pasado eso, que hemos fracasado en la profesión de nuestra fe. Hemos fracasado en nuestra fe, en lo que decimos creer de Dios. En alguna situación específica, en un momento crítico, de pronto incluso en alguna tentación. Pero lo hemos hecho. Entonces hoy vamos a ver justamente y hablar justamente esto de por qué muchas veces como creyentes fracasamos en la fe, de por qué fallamos en nuestra profesión de fe, en lo que tiene que ver con lo que decimos creer de Dios. Y estos capítulos 3 y 14 del libro de Números nos enseñan de una manera espectacular acerca de esto. Yo, por ejemplo, hasta el día de hoy, yo no he visto que se hagan conferencias sobre el fracaso y la decepción. No he visto. De hecho, hablar del fracaso y la decepción en una persona, en una familia, en un país, no es un tema muy popular. No nos interesa pensar de nuestros fracasos, de nuestras decepciones, de nuestras caídas. Les digo esto porque vivimos en una cultura que precisamente solamente se enfoca en el éxito, que endiosa el éxito, que endiosa el ganar, exalta los éxitos y las realizaciones. Sin embargo, en el mundo todo esto es prácticamente irreal. Y por ejemplo, vemos a actores que pueden tener mucha fama y decimos, wow, ese actor tiene mucho éxito porque hace muchas películas. O le vemos, por ejemplo, a un deportista, ¿verdad?, que gana muchísimo dinero y decimos, este deportista ha tenido mucho éxito en su profesión. ¿Sí? O a veces vemos también ahora a los influencers, ¿verdad?, de las redes sociales, y vemos a una jovencita de 14, 15 años que tiene 5 millones de seguidores, por ejemplo. Y todos los seguidores o todas las seguidoras de esa influencer quieren ser como ella. Pero no saben que las fotos que pone ahí son fake. Y no saben que de pronto esa muchachita es una jovencita malcriada, maleducada, o cosas así. Es decir, lo que el mundo siempre exalta es ese éxito que es aparente. Esos logros que realmente son muchas veces incluso hasta efímeros. Y eso es lo que el mundo ofrece. De hecho, amados hermanos, el fracaso en estas situaciones es, como les dije hace un momento, muy, muy efímero, ¿no? Sin embargo, amados hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, en cuanto a este tema que estamos viendo, del fracaso, cuando leemos la palabra de Dios, es como que si nos echáramos un balde de agua fría sobre nosotros. ¿Sí? Les digo esto porque cuando leemos la Biblia, y cuando usted lea la Biblia, le pido que lo haga, por favor, porque usted va a ver el fracaso y la decepción prácticamente en todas las hojas que forman la palabra de Dios. En todo lado hay fracaso. Hombres que han fracasado, mujeres que han fracasado, familias que han fracasado, pueblos que han fracasado y que han decepcionado a Dios. Hay por todo lado en la palabra, en la Biblia. De hecho, el fracaso, hermano, déjame decirle, es parte de nuestras vidas. Y con eso yo no quiero ser pesimista, ni que usted diga, bueno, acá somos pesimistas y solamente vemos lo malo. No. Esto es parte de la vida, hermano. El fracaso es parte de nuestras vidas, literalmente, y por todas partes. Y aunque no nos guste, eso es más real que las historias de éxito que el mundo ofrece. De hecho, amados hermanos, el fracaso, como les dije hace un momento, es parte de nuestras vidas. El punto aquí es que como creyentes, la palabra de Dios nos enseña a sacar provecho del fracaso, a tener éxito a pesar de fracasar.
A veces, por ejemplo, vemos jóvenes, ¿verdad? Y decimos, este joven tiene un gran futuro, va a ser muy exitoso en la vida, decimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no toma, no fuma, está siguiendo una profesión, de pronto viene a la iglesia, pero a la vuelta de la esquina vemos que se ha ido a las drogas, está en pandillas, ha dejado a su familia. A veces vemos una pareja, un hombre, una mujer, y decimos, wow, es la pareja perfecta, ¿sí? Son el uno para el otro, y decimos, van a tener la familia perfecta. Pero después de 2 o 3 años, vemos que ese hogar ha fracasado, se han divorciado. Y lo mismo sucede en todos los aspectos de nuestra vida. Empezamos un negocio muy bien, con ánimo, con ganas, invirtiendo, poniendo todo nuestro esfuerzo, y después de un tiempo ese negocio fracasó. Empezamos bien los estudios en la universidad, con ánimo, con ganas, estudiando, y después por circunstancias de la vida pasó algo en la vida de ese estudiante y fracasó. Y dejó ahí todo. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Cuando vemos a una persona que recién viene a Cristo, a una familia que recién viene a los pies de Cristo, y decimos, y les vemos a ellos que están en todo, que vienen a la iglesia todos los domingos, y decimos, oye, esa familia realmente va a tener éxito en su vida cristiana. Y después de unos años, o después de poco tiempo, por circunstancias de la vida que vamos a ver, les vemos nuevamente en el mundo, fracasaron. Y aquí yo quisiera hacer un paréntesis para hablar a los padres de familia. Es bueno que nuestros hijos estudien y sean profesionales, padres. Es bueno que lleguen a tener una profesión. Y como padres estamos llamados para prepararlos en eso. Pero más que eso, más que animarles a que ellos sigan una profesión, a que ellos estudien, sean algo en la vida, más que eso, como padres, Efesios capítulo 6 y versículo 4 dice que nosotros debemos de criarlos en disciplina y en amonestación con el Señor. Es decir, que más que ayudarles a ellos, empujarles, animarles, motivarles para que tengan una profesión y estudien, que está bien, nosotros como padres, de acuerdo a la Biblia, tenemos que enseñarles a ellos a prepararse para los fracasos que ellos puedan tener en su vida como personas, como hombres o como mujeres. Eso dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, 4. Sin importar dónde nos encontremos, amados hermanos, en la Biblia hablamos y hallamos fracaso tras fracaso y decepción tras decepción. Adán y Eva, Caín y Abel, Moisés, Abraham, Sansón, David, todos fracasaron en su profesión de fe, en lo que ellos decían creer de Dios. Y podemos leer hoja tras hoja, libro tras libro, vamos a encontrar fracaso y decepción. Y yo creo que en algún momento de nuestras vidas, amados hermanos, hemos fracasado en nuestra profesión de fe, en lo que decimos creer de Dios, acerca de Dios. Lo hemos hecho porque no confiamos en Él, no confiamos en su palabra. Es decir que al ser confrontados en alguna prueba o en algún desafío que Dios nos dice que hagamos, o incluso muchas veces fracasamos en la profesión de fe porque somos tentados de nuestra propia concupiscencia, de algún pecado, y fallamos en la fe que decimos tener acerca de Dios, y por tanto fracasamos en nuestra profesión de fe. Amado hermano, acompáñeme a leer capítulo 13, versículo 1 y 2 del libro de Números. Y Jehová habló a Moisés, capítulo 13, versículo 1, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía
tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. De ahí en adelante, del versículo 3 en adelante, están los nombres de los hijos de los príncipes, de los que van a ir a ver la tierra prometida, ¿verdad? Y qué es lo que ellos tienen que hacer. Vamos al versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la tierra del Jordán. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra el pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y a todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. Capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel. Y les dijo a toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Hasta ahí vamos a leer, hermano. Espero que haya puesto atención en esta lectura. ¿Qué es lo que vemos acá como primer punto? Sí, la promesa. Vemos como primer punto la promesa. Capítulo 13, versículos 1 y 2. Dios les da una promesa: envía a tus hombres a la tierra de Canaán, la cual yo les doy. Es la palabra de Dios, es la promesa de Dios, es lo que Dios está ofreciendo, lo que le ofreció a Moisés. Es la palabra de Dios, es una promesa de Dios. La palabra de Dios debemos de entender que es eterna. Es eterna, cielo y tierra pasará, pero su palabra es eterna. Es decir, su palabra, sus promesas, sus bendiciones no tienen fecha de caducidad. Es eterna. Dios cumple su palabra.
Ahí, por ejemplo, en Números capítulo 23 y versículo 19, dice: ¿por qué es eterna la palabra de Dios? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Claro que sí, lo que Él dice se hace, lo que Él dice que se va a hacer, eso se hace. Dios cumple su palabra. Ahí en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, habla de que Dios es fiel, porque Él guarda su pacto. Si Dios lo dice, eso es, eso será. Amados hermanos, toda promesa tiene la garantía divina de que se va a cumplir. Dice ahí en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Esto es importante que usted entienda, amado hermano. Todas las promesas, todas las bendiciones que usted y yo podemos tener como creyentes, dice ahí que son sí. Es decir, que Dios cumple. ¿Por qué? Por Jesucristo. Por eso ahí dice claramente. Así que por medio de Cristo respondemos amén. Es el sí. Es decir, Jesucristo es el sí de Dios. Es el amén de Dios. En todo lo que Él nos ha prometido hacer. En todo lo que se cumpla con respecto a lo que tiene que ver su palabra. Es el sí de Dios. Es decir, Dios lo dice y eso será. Toda promesa tiene la garantía divina de que Dios va a cumplir su palabra. Ahí en Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18, dice: por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así, ¿para qué? Mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Por qué Dios cumple sus promesas? Porque Él es inmutable. Dios no cambia. Lo que Él ha prometido hacer en su palabra, Él lo hará. Y si el Señor dijo ahí en Números capítulo 13, versículos 1 y 2, que esa tierra de Canaán les va a dar a todo el pueblo de Israel, es porque así lo ha dicho. El Señor, lo único, si usted ve y nos acordamos de lo que acabamos de leer, solamente les mandó a que vean la tierra, ya está. No les dijo nada más. Entonces tenemos como punto 1 la promesa. La palabra de Dios se cumple. Es el sí de Dios. Jesucristo es el sí, es el amén de Dios en su palabra. Pero también, como usted se puede dar cuenta, en lo que acabamos de leer desde el versículo 25 hasta el 33 del capítulo 13, hay dos versiones de ese reporte que entregan los que fueron a ver la tierra prometida, de esos 12 príncipes o 12 varones que fueron a ver la tierra prometida. Hay dos versiones de un mismo hecho. ¿Se da cuenta usted? ¿Usted puede leer ahí eso? ¿Puede darse cuenta? Una versión, la de Caleb, y la otra versión de los 10 espías. De Josué y Caleb, la una versión, y la otra versión de los 10 espías. Hay dos versiones de un mismo asunto. Esto es interesante, hermano. ¿Por qué? Porque hay dos versiones totalmente distintas de una misma situación. Ambas son ciertas, ambas tienen una perspectiva diferente de un mismo asunto. Y esto precisamente es lo que va a marcar la diferencia entre el fracaso y poder entrar a la tierra prometida. Dios permitió a los israelitas que lleguen hasta ese lugar y luego ellos puedan acceder a la tierra prometida, Canaán. Tierra fructífera, tierra que fluye leche y miel, tierra fértil. Sin embargo, el informe que dan los espías es, por un lado,
que hay muchas bendiciones, muchas cosas buenas, ciertamente es tierra buena, es tierra fértil, de hecho, ellos trajeron muestra de su fruto, pero también vemos, ¿sí?, la otra versión, el otro reporte. Hay gigantes, hay tierras, ciudades amuralladas, tuvieron miedo, se vieron como langostas, dice ahí, tan pequeñitos, que comen a la gente. Es decir, hay estas dos versiones de un mismo tema. Eso es lo que estamos viendo acá. Tercer punto, ¿qué vemos ahí? De acuerdo a lo que hemos leído, que el pueblo tiene que tomar una decisión. Ellos tienen que tomar una decisión. ¿A qué versión ellos se hacen? Amados hermanos, esta porción bíblica es un ejemplo muy claro de cómo fracasamos en nuestra profesión de fe. Y lo vemos ahí con el ejemplo muy claro, no solamente de esos 10 espías, sino también de todo el pueblo de Israel. Y según lo que acabamos de leer, el pueblo de Israel tenía que elegir, tomar una decisión. Y el pueblo elige creer en la versión de los 10 espías. Sabemos que todo este informe es cierto. Sí, capítulo 13, versículos 27 y 29. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes, fortificadas. También vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, en el Eteo, Jebuseo, Amorreo, en el río Jordán. Es decir, toda esa tierra estaba llena de gente mala. Versículos 31 y 33. Dice ahí, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Hablaron mal entre los hijos de Israel. Versículo 32. Esa tierra que habita, por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. Es interesante esto, hermanos. Ellos escuchan ese reporte. Y mire lo que pasa con el pueblo de Israel cuando ellos escuchan ese reporte de los 10 espías. Capítulo 14 del versículo 1 al 4, mire. Entonces el pueblo de Israel, escuchando ese reporte, dice que ellos gritaron, lloraron por una noche, se quejaron contra Moisés, versículo 2, y contra Aarón. Desearon que muriesen en Egipto o en este desierto. Se quejaron contra Dios, versículo 3. ¿Por qué Dios nos trae acá a esta tierra a caer en espada, a morir ahí? Y esto es interesante porque al final ellos piensan en volver a Egipto. ¿No sería mejor volver a Egipto? Se decían el uno al otro. Mire lo que sucede cuando escuchamos un reporte que no está correcto. O sea, que es cierto, pero ¿qué es lo que vamos a ver más adelante, hermanos? ¿Cómo afecta a toda una nación, a todo un pueblo? Dios desea darles lo que Él ha prometido. Sin embargo, hay un desafío que cumplir, una orden que obedecer. Al escuchar este reporte, el pueblo cambió de actitud. ¿Se da cuenta? Se comenzó a quejar de Dios, desearon, ya se veían muertos, desearon regresar a Egipto, cambió totalmente de actitud, tuvieron miedo, deseaban la muerte, se acordaron de la vida que ellos tenían en Egipto, le culparon a Dios de todo lo que les podía pasar. Amados hermanos, su fe fue probada por este desafío que Dios les pone al frente. Los gigantes, las ciudades amuralladas, para ellos fueron sencillamente algo imposible de poder vencer. Cuando yo leo esta parte aquí, hermanos, en el capítulo 13 y capítulo 14, a mí me hace pensar mucho, porque yo digo, tan pronto ellos se olvidaron de los milagros tan extraordinarios que Dios hizo para sacarles de Egipto, tan pronto se olvidaron de cómo Dios les ayudó con las plagas,
de cómo Dios hizo que se abra el mar, de cómo Dios les ayudó contra el ejército del faraón, de cómo Dios les dio de comer, de cómo Dios les sostuvo. Se olvidaron tan pronto de cómo Dios les había bendecido de tan grande manera, cómo les proveyó de todo lo que ellos necesitaban. Así pasa muchas veces con nosotros, que fácilmente nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, de todas las bendiciones que hemos recibido en el Señor. Salvación, paz, perdón de pecados, restauración, sanidad, provisión de un buen empleo. Y cuando ha llegado el momento, el Señor nos pide que hagamos algo. ¿Sí? O estamos pasando una prueba. Tal vez se acabó el empleo, tal vez una enfermedad, tal vez tus hijos no te obedecen. O posiblemente estamos siendo tentados por algún pecado de nuestra propia concupiscencia y fracasamos en la fe y claudicamos en nuestra profesión de fe, fracasamos en lo que decimos creer de Dios, en cuanto a sus principios y en cuanto a sus verdades bíblicas. Y se niega de Dios, se le niega de Dios, le culpan a Dios, tienen miedo. Y muchas veces dicen, y yo lo he escuchado literalmente, y dicen, no, mejor yo vivía cuando estaba en el mundo. Me va mal ahora que soy cristiano, así dicen. Más dinero ganaba yo cuando estaba en el mundo, así dicen. Lo mismo pasa hoy día. Lo mismo que vemos con el pueblo de Israel pasa hoy día con muchos creyentes. Dicho esto a manera de introducción, amados hermanos, ¿qué nos muestra la Biblia aquí? ¿Cuáles son las razones de por qué fracasamos en la fe? Y aquí están, por lo menos 3. ¿Cuáles son las razones de por qué fallamos en nuestra profesión de fe? La primera es el temor. Es el temor. El temor al fracaso, a creer que no lo lograremos. El enfoque en el reporte de los 10 espías se basaba más en las cosas malas que en las cosas buenas. ¿Sí se acuerda lo que leímos? Es tierra de gigantes, tierra que come a hombres, ciudades fortificadas, somos pequeños como langostas. El reporte de estos 10 espías era lleno de temor, de miedo al fracaso, del miedo al no lo lograremos. Estaba basado más en las cosas malas. Amados hermanos, este temor no es beneficioso en lo absoluto. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Otras versiones dirá que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de esfuerzo y dominio propio. Amados hermanos, este tipo de temor no viene de Dios, te aleja de Dios, vence a las personas y los saca de los caminos de Dios, del propósito de Dios y de la voluntad de Dios. Sin embargo, hermano, ¿qué podemos decir aquí? La manera de vencer el temor. ¿Cuál es la manera de vencer el temor? Todos podemos tenerlo. Pero ¿cómo vencemos ese temor? La respuesta nos da la Biblia. Amando a Dios. Esa es la manera de que usted y yo como creyentes podemos vencer cualquier temor. Amando a Dios y confiando en Él completamente. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 18 dice así: en el amor, refiriéndose al amor de Dios, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, refiriéndose al amor de Dios, en el perfecto amor echa fuera el temor.
Es decir, es el amor de Dios en su vida el que echa fuera todo temor al fracaso, a la decepción, a poder negar lo que decimos creer de Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Amados hermanos, la mayor expresión de amor que el universo jamás ha podido tener, o que la humanidad jamás ha podido llegar a tener, es Jesucristo. La expresión más grande de amor es Jesucristo en nosotros. Este tipo de amor, amados hermanos, es único, el que viene de Dios. Es Jesucristo en nosotros, hermano. Isaías 41, versículo 10, dice: no temáis, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero es en el Señor, no fuera de Él. En la vida seguramente tendremos desafíos, pruebas e incluso tentaciones, y eso es muy cierto. Pero Dios dice: no temáis, yo estoy contigo. Podemos ver en lo que acabamos de leer que no hay temor en el reporte de Josué y Caleb. No lo hay. Usted ve cómo ellos se expresan: hey, subamos ahorita y los vencemos. Podemos ir donde ellos y les comemos como pan. Es totalmente diferente el reporte que ellos dan. Evidentemente Josué y Caleb amaban a Dios. Por eso es que ellos no tenían temor. Salmo 56 y versículo 11 dice: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Claro, nada. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cómo vencer el temor al fracaso? Es amando a Dios por medio de Jesucristo en nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el sí. El amor de Dios es el sí en Jesucristo, es el amén en nuestras vidas. Por eso es que si Jesucristo está en nuestro corazón, el Señor cumplirá todas sus promesas y bendiciones para usted y su familia. Es en Cristo que nosotros podemos vencer ese temor al fracaso. Tal vez en este momento el Señor te ha puesto una prueba, como la puso al pueblo de Israel. Vayan y vean, no dijo nada más. Tal vez el Señor ha puesto delante de ti hoy un desafío para ti, para tu vida cristiana. Ya tienes que dejar de venir acá a sentarte. Ayuda en la iglesia, sirve en la iglesia, estudia la Biblia. O tal vez, como creyente, estás siendo en este momento tentado por algún pecado y tienes miedo a fracasar en tu profesión de fe, el temor. Entonces yo me dirijo a Cristo, porque Él es el amén, el sí de Dios. Y dice claramente ahí que en el amor, haciendo referencia al amor de Dios, no hay temor, sino que el perfecto amor, que es en Cristo Jesús, echa fuera todo temor. ¿Por qué fracasamos en la fe? No solamente por el temor, sino también porque a veces se mira más las circunstancias que a Dios. Punto 2. A veces se mira más las circunstancias que a Dios. Mire, el reporte que Josué y Caleb dieron
estaba basado en la palabra de Dios, en la promesa que Él les dio, capítulo 13, versículos 1 y 2. Yo les doy esa tierra. Ese es el reporte que ellos dan. Está basado en la palabra de Dios. Esto marca la diferencia. No niega la realidad, pero sí nos da esperanza, confianza y seguridad que Dios va a pelear por usted y por mí. Isaías capítulo 45, versículos 2 y 3 dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Él va delante de nosotros. Él pelea por nosotros. Amados hermanos, la actitud hacia un desafío, hacia una prueba o tentación, se demuestra justamente en el vocabulario que utilizamos. Mientras nosotros vemos ahí el reporte de los 10 espías, que se basó únicamente en lo que vieron sus ojos. No tomaron en consideración la palabra de Dios, no tomaron en consideración la promesa que Dios les hizo. Y se volvieron en contra de Dios. Se volvieron de la palabra de Dios y de sus promesas y dejaron a un lado a Dios. Y esto, miren lo que sucede, les llevó a pecar contra Dios, les llevó a pecar contra los líderes del pueblo de Israel y les llevó a pecar contra toda la nación. ¿Cómo afecta? Y al final ellos llegan a la conclusión y dicen: bueno, mejor estábamos en Egipto que acá. Amados hermanos, si tú estás pasando un problema en este momento, una prueba, estás siendo tentado por algún pecado, está la palabra de Dios. Es la que nos fortalece, es la que nos limpia, la que nos lava. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Está la palabra de Dios. Y a veces usted les ve, a veces hay personas creyentes que están pasando un momento difícil y usted puede identificar en el vocabulario que ellos hablan y todo es negativo. Es que mi esposo no cambia, es que él es así, es que esto, es que por acá. Pero hermano, si estamos pasando un momento de esa categoría, entonces yo hablo por fe. Como dice su palabra, es pues la fe, la certeza de la esperanza, la convicción de lo que no se ve. Conocí a una hermana hace muchos años en Cristo que el esposo era un borracho total, no iba a la casa. Y dice que ella, cuando llegaba a la iglesia los domingos con su hija pequeñita, ella guardaba un puesto vacío, que ella creía en esa palabra. Y hoy su esposo está predicando. Le creyó a Dios, ¿sabes? Se aferró a su palabra. Dejó de hablar mal de su esposo. Comenzó a hablar bendiciones de su esposo. ¿Por qué más fracasamos en la fe? Porque elegimos el consejo equivocado de la persona equivocada. Y lo tenemos aquí. El pueblo tuvo que elegir entre los dos reportes. El reporte de Josué y Caleb y el reporte de los 10 espías. Tuvieron que elegir. Lastimablemente el pueblo eligió el reporte equivocado y con ello las consecuencias. De hecho, los 10 espías, si usted sigue leyendo el capítulo 14 y 15, los 10 espías murieron. Y el pueblo de Israel también fue castigado a vagar, a darse la vuelta por el desierto otros 40 años. Lo peor que usted y yo podemos hacer
en un momento crítico en nuestras vidas es pedir consejo a la persona equivocada. Hijos, escuchen el consejo de sus padres. Escuche la dirección de su madre, la dirección de su madre y la corrección de su padre. El mejor consejo que usted puede recibir, jóvenes acá que están en la iglesia, es lo que sus padres les aconsejen. Porque no hay personas en el mundo quienes les amen más a ustedes. Pero si usted pide un consejo a la persona equivocada, le va a ir mal. Y al pueblo de Israel le fue mal, y a los 10 espías que dieron ese consejo equivocado les fue mal. Pero si usted, hermana, está pasando un problema, usted, hermano, está pasando un problema en su vida, está delante de usted un desafío, no sabe qué hacer, tiene temor a fracasar, usted está siendo probado por Dios mismo para fortalecer su fe, o usted está ahí a punto de cometer algún pecado y tiene miedo de fallar en la fe, entonces busque al pastor de su iglesia, busque a un anciano de la iglesia, busque a una esposa de los ancianos y pida consejo, que ellos les van a dar un buen consejo. Pero no pida consejo afuera en el mundo. En el mundo les van a dar consejos del mundo que les va a llevar a la perdición y a la destrucción. Jóvenes, escuchen. Escuchar a las voces equivocadas puede causar mucho daño en tu vida y en los que tú amas. Ahí en Proverbios, capítulo 13 y versículo 20, dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios capítulo 12, versículo 26, dice, versículo 26, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace caer. El temor, escuchar o ver más las circunstancias que a Dios, y escuchar el consejo equivocado. Eso nos hace fracasar en nuestra fe como creyentes. Ya para terminar, hermanos, cuando el Señor Jesucristo, después que hubo instituido la Santa Cena, dice la palabra de Dios que se fue al Monte de los Olivos. Esto es interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque desde que Él establece la Santa Cena hasta que Él muere en la cruz, Él estuvo completamente solo. Dice ahí en Marcos capítulo 14 y versículo 50, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Para los discípulos de Jesucristo, la cruz fue un fracaso, porque no reunió las expectativas que ellos pensaban que iba a ser Jesucristo, su maestro. Se derrumbaron. Y dice la palabra de Dios que ahí ellos huyeron, tuvieron miedo. La manera que ellos tuvieron de ver la cruz para ellos fue un fracaso total. Y dice la palabra de Dios que ellos huyeron, tuvieron miedo, le dejaron al Señor Jesucristo. El Señor Jesús estuvo solo en la cruz. De hecho, todos regresaron a sus antiguos empleos. Entonces vemos
que ellos vieron la cruz como un fracaso. Pero ¿qué dice el cielo de la cruz? El cielo lo que dice de la cruz es que la cruz fue un éxito, victoria sobre la muerte, redención del pecado, seguridad en la vida eterna, confianza en la resurrección de los hijos de Dios, de los que por fe creemos en Él, victoria sobre las huestes y potestades de Satanás. Pero vemos ahí a 11 discípulos realmente fracasados, porque solamente vieron lo que sus ojos vieron. A pesar de que Jesucristo estuvo 3 años con ellos, diciéndoles lo que iba a pasar, enseñándoles, ministrándoles, revelándoles lo que es el cielo. Aún así, ellos no creyeron, solamente actuaron porque vieron lo que sus ojos vieron. 11 discípulos fracasados y 1 ahorcado. Dando gracias a Dios en su misericordia, el Señor Jesucristo les prometió que Él iba a enviar al Paracleto, quien les iba a guiar en su camino como apóstoles ya. Y es por eso que en Hechos capítulo 2 desciende el Espíritu Santo, quien les enseña, les habla acerca de Jesucristo. Y Dios en ese sentido les perdonó. Y no solamente les perdonó, les restableció. Fueron enviados como apóstoles a todo el mundo. Y les dio un buen consejero, el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decirles con esto? Amados hermanos, que esto no significa que nunca fracasaremos. Sí, de pronto lo haremos. Y esa es la verdad. Pero en el Señor el fracaso ya no es lo que nos define. Dios no define a su pueblo por sus fracasos, sino por su fe. En Hebreos, si usted lee el libro de Hebreos capítulo 11, hay una lista de hombres y mujeres que fracasaron, totalmente fracasaron. Pero Dios ha permitido que en el amor, en la misericordia de Él, el Señor hizo de ese fracaso un éxito para sus vidas. Y hoy a ellos, en el capítulo 11 de Hebreos, se les conoce no por el fracaso, sino por la fe que ellos tuvieron en el Dios que amaban. Así que el Señor, amados hermanos, no nos ve, no nos conoce, no nos juzga por nuestros fracasos si estamos en Cristo. Él ve a Jesucristo en nosotros y Él levanta, coge su diestra y nos levanta, nos restaura, nos sana y nos guía por sendas de justicia. En Cristo somos justos. Y cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, Dios no ve nuestros fracasos, sino que ve a Cristo en nosotros. ¿Amas a Cristo? ¿Crees en su palabra? Pues es un buen momento para hacerlo. Es cierto, podemos llegar a tener temor, es cierto. El temor es muy humano. Es una herida que todo ser humano tiene desde Génesis 3. Pero el amor de Dios echa fuera todo temor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes, Señor. Oramos, Señor, para que ese temor, Señor, nosotros lo podamos echar fuera. Es con tu amor, Señor. Ayúdanos a pedir un consejo sabio de una persona, de un hermano, de un pastor, de un anciano que te ama. Es cierto, a veces las circunstancias que nosotros vemos son difíciles, pero Señor, más es tu palabra, más son tus promesas. Gracias, Señor, porque tú nos dices que no temamos, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque dices que no desmayemos, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, porque tú nos mandas a esforzarnos, porque siempre nos ayudarás
y siempre nos sustentarás con la diestra de tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias.